Comenzamos de inmediato con nuestras informaciones. En este caso es el Banco de Venezuela, que este jueves realizó una asamblea general extraordinaria de accionistas para formalizar de manera unánime la oferta pública de hasta el 10% de sus acciones a través del mercado de valores. La entidad informó a través de un comunicado que los próximos días se anunciará el proceso de adquisición de acciones en la entidad financiera. Las autoridades del banco resaltaron que tienen una amplia trayectoria dentro del mercado de valores y destacaron que con esta oferta se sigue invitando a las personas a invertir en la empresa pública. Autoridades del Banco de Venezuela resaltaron también que mantienen el primer lugar en depósitos del público, con un alza de 169% en el último semestre, correspondiente a 2022, a su vez lideran el sistema de puntos de venta. Y la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polecel, indicó que el problema del diésel es la escasez de suministro para los transportistas. Polecel señaló que el nuevo ajuste del precio del gasoil a 0,50 centavos de dólar afecta a los transportistas y al sector del agro. Informó que uno de los problemas es la cadena de distribución de diésel a las estaciones del servicio, lo que ha ocasionado que el transporte se vea afectado por este retraso. Resaltó que la situación en el interior, específicamente en las regiones agrícolas con el tema de los tractores, son los más afectados, así como los transportes de mercancía y el traslado del personal. La presidenta de Concecomercio informó que se ha reducido las sucursales de las cadenas comerciales fuera de Caracas entre 30 y 40%. Y el presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romeo, advirtió que las cuotas de escolaridad para el próximo año escolar pueden aumentar hasta en 80%. Romeo detalló que el aumento de los impuestos, de los servicios públicos y de los impuestos municipales son factores para que los colegios privados incrementen las cuotas de escolaridad. Se estima que el aumento esté entre 60 y 80% en las instituciones donde no reciban subsidios. Con respecto al pago de los salarios a los maestros, indicó que esta está por el orden de los $200 y esperan elevar esa cifra entre $500 y $600 entre bonificaciones y salarios. El presidente de ANDIEP señaló que el sector no cuenta con las máquinas fiscales correspondientes para el cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras por el alto costo para adquirirlas. Y este viernes se lleva a cabo el cuarto congreso de la Cámara Venezolana de la Ventilación, Refrigeración y Aires Acondicionados. Su presidente, Alcides Cayama, reportó un crecimiento en el sector, sin embargo, también ha destacado que no alcanzan a cumplir con el 50% de la demanda nacional. Giselle Quintana tiene los detalles de la información. Adelante. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias Globovisión Economía. Así es, el día de hoy nosotros acudimos hasta el cuarto congreso de la Cámara Venezolana de la Refrigeración, Ventilación y Aires Acondicionados, VENACOR, y pudimos conversar con su presidente, Alcides Cayama, quien detalló que a partir del segundo semestre del año 2021, este sector ha empezado a recuperarse y esta recuperación ha sido impulsada por los bodegones y los hipermercados. Veamos. Desde el punto de vista comercial, la situación ha mejorado. Las empresas reportan un incremento en sus ventas estos últimos meses. En este momento el crecimiento va más que todo destinado hacia los bodegones, los hipermercados que están abriendo en toda Venezuela. Eso ha permitido que nuestro sector también se reactive, porque todos los bodegones necesitan equipos de refrigeración, necesitan aire acondicionado para las áreas de público, igual que los hipermercados. Muchas empresas grandes se están reactivando también y están reactivando sus equipos. Centros comerciales que estaban paralizados se están empezando a reactivar. Hay que arreglar equipos que se dañaron hace mucho tiempo. El sistema está en franca recuperación poco a poco, pero ahí vamos. En estos momentos, por supuesto, Caracas es la ciudad que más movimiento tiene, pero ya se empieza a notar en algunas ciudades del interior, a Valencia, Puerto La Cruz, Margarita está en cierto crecimiento. En Caracas estamos bastante bien con el tema del combustible, pero los técnicos, los equipos hay que trasladarlos, y donde hay problemas de combustible hay problemas de traslado, indudablemente. Necesitamos dólares, necesitamos euros para poder importar equipos, partes y piezas, refrigerantes y todos los accesorios que usan los equipos. En Venezuela se fabrica muy poco. En Venezuela tenemos capacidad para cubrir un porcentaje de lo que se requiere en Venezuela, pero
Nuestra meta es poder producir por lo menos en pocos años el 50 o el 60% de lo que requiere el país. Por parte del sector público pudimos conversar con la presidenta del Fondo de Reconversión Industrial y Tecnología, Fondoin, Indira Viñafaña, quien detalló que se encuentran trabajando en el mapa del frío para evidenciar las necesidades del sector. Sobre todo en materia de insumos para las buenas prácticas de refrigeración, que puedan inclusive dotarse a cada uno de los componentes y aquellos que estén interesados en hacer reconversión industrial y tecnológica para que sus sistemas sean cada vez más seguros, más comprometidos con las normativas vigentes nacionales e internacionales y que se puedan dotar responsablemente de esta cantidad de insumos que cada día se tienen que suministrar, pero de manera acorde, sobre todo para aquellos que realmente hagan la práctica responsable. Desde la Cámara Venezolana de la Ventilación, Refrigeración y Aires Acondicionados, Venacor, además agregaron que vienen trabajando de manera conjunta con el sector público para renovar convenios que permitan fortalecer el sector a través de la formación de nuevos técnicos. Este es nuestro reporte para Noticias a Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase contigo al estudio, Mariana. Agradecemos el reporte de Giselle Quintana. Avanzamos a otros temas y se trata de la Unión Europea, que este viernes aprobó el sexto paquete de sanciones. A iniciar por lo que ha sido la decisión de la OPEP el día de ayer de aumentar los niveles de producción 50% más de lo que se había estimado ante el alza en los precios del crudo. Sin embargo, ya vemos de declaraciones como las de Joe Biden, que señala que efectivamente saluda esta decisión de la OPEP, sin embargo, considera que puede ser insuficiente para bajar los precios. Bueno, 600.000 barriles, si bien es una señal de buena voluntad, tampoco resuelve el tema de sustituir a Rusia dentro de la matriz energética, porque Rusia es el productor 1 o 2 del planeta. Ellos producen 8 millones sobre 8 millones de barriles al día y la verdad es que es un agregado tímido, pero pienso que es una señal de buena voluntad un poco para visualizar cómo se impacta el precio del crudo a nivel mundial. ¿Efectivamente podría haber un impacto en el nivel de precios o es algo tan tímido que no va a ser mella en el precio? Yo pienso que el petróleo, siendo básicamente 90% política y 10% petróleo como tal, puede ser una señal de buena voluntad, ¿no? Es un tema de confianza y quizás puede bajar un poco la presión sobre los precios, pero definitivamente 8 millones de barriles, siendo que el conflicto está afectando todo el planeta y principalmente Occidente, pues no va a ser tampoco el correctivo que se necesita por la cantidad muy pequeña, un 10%. Efectivamente, y ante esta situación que está atravesando el mundo en materia energética, es parte de lo que también queríamos conversar con usted la tarde de hoy. Recientemente estuvo presente en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se trató esta materia y donde se habló de lo que está ocurriendo en el mundo en materia energética. Y me gustaría saber, al regreso de la pausa, cómo está posicionado Venezuela allí y qué vieron ustedes en esa reunión en el Foro Económico Mundial. Ya volvemos. Dentro de la disrupción energética global, producto del conflicto entre Ucrania y Rusia y Ucrania. Y la verdad es que nosotros, a través de 108 años de historia, hemos cumplido un rol de suministrar energía en diferentes conflictos, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, durante los diferentes conflictos del Medio Oriente, durante la reestructuración geopolítica de lo que fue la Europa Oriental y la guerra de Balcanes y demás. Y yo creo que Venezuela definitivamente tiene un rol no solamente regional, sino global, y eso se demostró con la visita de los funcionarios norteamericanos, que si bien es cierto derrumba un mito de que Guyana nos podía sustituir, de que Surinam nos iba a sustituir, que Brasil, Colombia y México lo iban a hacer y que de alguna forma los tiempos no se entendían, pues Venezuela sí tiene ese potencial de suministrar y de complementar una necesidad que está afectando el costo de la energía, del combustible, de la gasolina en Norteamérica, y que también pudiese atender lo que es el suministro de la disrupción inminente que tiene el mundo occidental, principalmente en la Comunidad Económica Europea. Nosotros tenemos unas grandes reservas
y nosotros además tenemos mucho conocimiento e infraestructura que, si bien hay mucho de rezago en cuanto a la actividad de mantenimiento, no se puede negar de que nosotros no estamos partiendo de cero. Ahora bien, lo que le dije al principio del programa, el petróleo es 90% política y 10% petróleo. Entonces, ahí, si tan solo bajara un poco de esa componente de política, pues liberación de sanciones, internamente de autosanciones, poder atender los mercados y tener la cadena de suministro y la cadena de financiera que accesa a crédito, Venezuela pudiese incorporar 1 millón de barriles. ¿En cuánto tiempo? A lo mejor de 2 a 3 años, o 18 o 24 meses, pero hay que liberar de esa posibilidad que tiene Venezuela como un agente de estabilizador energético de lo que es la capa que está arriba, que es la política. O sea, las prioridades políticas tienen que dejar pasar las prioridades estratégicas y permitir que las economías se compensen. Efectivamente, me gustaría consultarle algo al respecto. Cuando ustedes están presentes en un foro como el Foro Económico Mundial en Suiza, y hay otros sectores del país hablando de que la industria petrolera en Venezuela se acabó, que eso ya prácticamente no existe, que eso está completamente destruido, que no tenemos nada que aportarle al mundo, incluso exfuncionarios venezolanos en algún momento diciendo que no teníamos nada que aportar y que más podía aportar Colombia y Canadá. ¿Cuál es la situación en este momento? La situación es que se demuestra que no es así, porque nosotros estamos hoy día en 800.000 barriles, a veces llegamos a 900.000 barriles, eso no es cero es Guyana, cero es Surinam, y obviamente Colombia no tiene las reservas. Hubo una carrera que parte del Ejecutivo colombiano ofreció y resulta que hay dietas, y hay dietas, me refiero yo a mezclas de crudo que atienden refinería. Lo que sí está claro, y yo lo vengo a entender justamente en el foro de Davos, es que el primero, y esto es un tema como humano, que el destino del planeta es un asunto de todos, que la política está atrasada en el siglo XX y estamos resolviendo temas del siglo XXI. Por lo tanto, la mentalidad del siglo XX no resuelve problemas del siglo XXI, al contrario, con los temas de lo que fue el contango, la crisis petrolera, lo que es el tema del virus, que es el COVID-19, la pandemia, más el tema de la guerra y de la posible disrupción, no solamente de energía, sino de la cadena de alimentos, pues estamos enfrentando cosas que no se pueden resolver con políticas de sanciones ni con políticas de guerra, sin respetar las existencias, sin entender que debe haber una compensación económica entre los países. Eso fue lo que nosotros vimos principalmente en Davos. En cuanto a la responsabilidad que tiene que existir por parte de la industria petrolera mundial ante lo que es el apoyo a todas las labores que tienen que ver contra el cambio climático y las necesidades de bajar las emisiones de carbono, de hacer menos contaminante, de hacer energías limpias, ¿cuál sería el papel de las industrias que se dedican al trabajo petrolero? Bueno, definitivamente esos son estándares que hoy día lo han calificado, esos temas de sustentabilidad, pero lo califican dentro de un concepto que es ESG, que viene de las siglas en inglés de Environmental Social Governance, que tiene que ver con entender que no estamos solos, justamente esa globalización, o sea, todos somos vecinos y no estamos solos, lo que se hace en un sitio te afecta en el otro, somos vecinos por la globalización. El mundo es una pradera seca, y no porque falta de agua, sino porque si tú la prendes en una esquina te va a llegar hasta el otro y te vas a quemar. Y entonces, ¿qué resulta de esto? Bueno, que la emisión de carbono en la atmósfera afecta lo que es el calentamiento global, aunque hay una mezcla de cosas, no solamente es el tema de la emisión de CO2, pero hay que mitigar la emisión del CO2 y lo que hay es un compromiso para el 2050 de reducir lo que se llama a la emisión cero, que no es que no emitas, sino que si tú emites también vas a recoger. Si tú emites 10 toneladas de CO2, pues tienes que recoger 10 toneladas de CO2 porque tiene que ser un efecto cero. En cuanto a las posiciones que tiene Venezuela en el mundo, ¿cómo vieron ustedes la posición del resto del mundo respecto? Que es pesado, y la combinación
de 20 con 80 te da 100, entonces tú no vas a vender 100 donde puedes comercializar 80. De igual forma, tú tienes 304 millardos de barriles de reserva, tú necesitas cuencas complementarias, la cuenca de Irán, por ejemplo, el petróleo iraní para mezclarlo, y necesitas también quizás mezcla de Norteamérica, como también necesitas petróleo de Nigeria. Entonces, eso es un tema que aunque está localizado en una soberanía territorial, pues es de uso global, porque nosotros como venezolanos nunca vamos a poder utilizar toda esa cantidad de energía que está debajo del subsuelo. Y además deberíamos ser pragmáticos, aquí también llamo al pragmatismo. O sea, los venezolanos tenemos que dejar la arrogancia o el ego de decir que tenemos la más grande reserva y dedicarnos a explotarla y a obtener de eso el beneficio que puede obtener no solamente para Venezuela, sino para todo el resto del mundo. Y por eso es que digo que la política que está en el siglo XX tiene que mudarse al siglo XXI, que es pragmática y resolver los problemas del ser humano, que tiene que ver con generación de bienes y servicios, y al final tiene que ver también con alimentación, porque todos nosotros vemos, por ejemplo, los rubros como el trigo, el maíz, la soya y el arroz, que son los 4 grandes rubros que calman la sensación de hambre en el planeta, pues dependen del diésel. Porque las maquinarias que mueven y que aran y que riegan no son energía alternativa, son motores de combustión interna. Entonces eso hace falta, a menos que retrocedamos a alar y arar con bueyes, etcétera, pero estamos hablando de maquinaria industrial que necesita diésel. Entonces, ¿consideran ustedes que esta medida que ha estado tomando el Ejecutivo Nacional, y le pido una respuesta breve porque se nos termina el tiempo, de aumentar el precio del diésel e ir quitando en cierta medida esos subsidios a la gasolina, al diésel, pueden beneficiar a la industria y por ende aumentar el suministro que se necesita para el sector comercial, el sector industrial y todas las áreas que dependen de esto en la economía venezolana? Bueno, siendo que la política de precio y la transferencia de la fertilidad natural de la tierra es una política de Estado, creo que es algo que queda en el sector público, pero definitivamente lo más costoso es lo que no se tiene. Sí, lamentablemente, y tener reservas que tampoco se explotan.